En este nuevo vídeo estoy muy contento. ¿Por qué? Porque vengo a hablaros de una cámara de exteriores, pero en este caso que es PTZ, es decir, una cámara que se puede girar para estar viendo en el exterior de casa cualquier movimiento y cualquier cosita o cualquier evento que se produzca. ¿Cuál es la cámara? Esta que tengo aquí, la C8C de EZViz, un producto que no es el tope de gama de la marca en este tipo de cámara, pero un producto que nos va a servir muy mucho, calidad-precio, para conseguir un ángulo de visión increíble en el exterior de casa, empresa, oficina, etc. Así que nada, si queréis saber cómo es esta cámara C8C de EZViz, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto lo que nos vamos a encontrar en la caja de la C8C de EZViz, como siempre os voy a hablar de sus principales especificaciones técnicas, características, funcionalidades y sobre todo dónde la voy a colocar, es decir, dónde la voy a situar para poder añadir un plus de seguridad extra gracias al movimiento rotatorio de dicha cámara. La cámara EZViz C8C de exteriores está muy bien construida y eso se nota nada más sacarla de la caja. En la parte frontal nos encontramos lo que es el objetivo o lente de esta cámara, junto con unas luces estroboscópicas que nos van a permitir iluminar la oscuridad, como veréis más adelante. Además, estas luces también nos van a permitir la visión nocturna en color. Como os comentaba, la cámara es PTZ, es decir, se puede girar izquierda, derecha, arriba y abajo, con una rotación horizontal de 352 grados y una rotación vertical de 95 grados. Con esto nos va a dar una visión general de todo lo que es nuestro entorno y la vamos a controlar de forma súper cómoda, como veréis más adelante, con nuestro teléfono móvil. En la parte superior dispone de un micrófono que nos va a permitir utilizar la cámara junto con nuestro teléfono móvil para realizar una llamada por voz. Como veis, tiene dos antenas que van a permitir un mayor alcance o una mayor separación de esta cámara con respecto al router. Unas antenas que no se pueden quitar, son fijas, pero que sí que se pueden orientar para obtener una mejor cobertura. Hablando de Wi-Fi, comentar que esta cámara solo es compatible con las redes de 2,4 GHz, no con la red de 5 GHz, con lo cual lo tenéis que tener en cuenta a la hora de configurarla con vuestro router. Luego en la parte trasera tenemos el botón Reset, que en este caso está al aire libre. Es una cosa que no me ha gustado porque en otras cámaras que he probado de EZViz está dentro de esa tapita con dos tornillos que veis ahí. Tener el botón así hace que sea más fácil de resetear, pero también la puede resetear otra persona que venga del exterior. Dentro de esa tapa también nos vamos a encontrar una ranura que nos va a permitir insertar una tarjeta microSD de hasta 256 GB de almacenamiento. De esta forma vamos a poder grabar imágenes en local, es decir, en dicha tarjeta, sin necesidad de utilizar los servicios cloud que nos propone EZViz. Aunque bien es verdad que estos servicios cloud nos lo van a hacer mucho más cómodo, ya que tenemos almacenamiento en la nube, pero eso sí, en este caso, hemos de pagar una cuota de suscripción mensual. Un detalle muy chulo es la canalización que lleva en la parte posterior para colocar el cable tal que así. Así no se va a dañar dicho cable cuando esté colocada, por ejemplo, en el techo o en una pared. Son pequeños detalles que nos hacen la vida más fácil. Como veis, dispone de orificios que nos permiten fijarla al techo, pero también dispone de orificios que nos permiten fijarla a la pared. La podemos colocar donde nosotros queramos y hacerla mucho más polivalente a la hora de vigilancia de nuestro hogar, empresa, etc. Luego, al igual que ocurre con otros modelos de exterior que he probado de EZViz, dispone de un cable dual que nos va a permitir conectarla a la corriente eléctrica y también nos va a permitir conectarla directamente a nuestra red Ethernet por cable. Además, un cable que viene protegido contra la lluvia y las inclemencias del tiempo, ya que esta cámara presenta un diseño resistente al clima y la va a mantener en funcionamiento sin interrupciones causadas por ningún tipo de clima, ni viento, ni lluvia, ni nieve, etc. Comentar que esto es así ya que tiene una protección contra el agua y el polvo IP65.
Bueno, ahora os voy a explicar dónde he colocado esta cámara, cómo la he fijado, para que observéis, como os comentaba anteriormente, lo polivalente que es su colocación. Fijaos, en este caso tengo un tubo del aire acondicionado y en lugar de hacer ningún tipo de agujero en la pared, ni techo ni nada, lo que he hecho es fijarla con unas bridas, aprovechando los orificios de techo, y queda perfectamente sujeta, ya que es una cámara no muy pesada, pesa muy poquito, con lo cual no es necesario tener que abrir agujeros y fijarla con tornillos. Queda perfectamente ubicada en la pared a una altura de unos 2 metros y algo. Como veis, ya hay una luz parpadeando en azul, con lo cual significa que la tenemos disponible y preparada para ser enlazada con la aplicación del teléfono móvil. Con respecto a la toma de corriente, he aprovechado un orificio que tengo en la pared, un tubito que comunica con el interior, para introducir el cable que viene en el kit, que eso sí es un cable que tampoco me gusta demasiado, ya que hemos de cortarlo, empalmarlo, etcétera, para alargar la instalación, porque es un tipo de cable que, como habéis visto en el unboxing, viene con el adaptador de corriente y una toma parecida a la que usaban los teléfonos móviles antiguos. Es una cosa que no me gusta demasiado y espero que en un futuro EZVIZ permita una mayor flexibilidad y polivalencia en lo que es toma de corriente para este tipo de cámaras. Bueno, ahora que ya habéis visto dónde está colocada y ahora que ya habéis visto cuáles son sus principales especificaciones técnicas, el siguiente paso es enlazarla con la aplicación del teléfono móvil de EZVIZ, un proceso que ya he hecho aquí varias veces con otro tipo de cámara EZVIZ en el canal, y un proceso que es, como veréis, muy sencillo. La aplicación para controlar la cámara es la aplicación EZVIZ, que tenemos disponible tanto para iOS como para Android y que es totalmente gratuita. No tiene ningún tipo de suscripción ni cuota, salvo en lo que al almacenamiento online se refiere, y os comento esto porque es una pregunta que me hacéis mucho en los comentarios de los vídeos. Para añadir la cámara simplemente pulsamos el botón más que tenemos en la parte superior derecha de la aplicación y luego elegimos la opción añadir dispositivo. Hecho esto, elegimos la opción cámaras y tenemos que escanear el código QR que se encuentra situado en la base de dicha cámara. Apuntaremos con la cámara del móvil, como estáis viendo ahí, y automáticamente detectará el modelo y nos permitirá emparejarla. Pulsamos abajo sobre el dispositivo está encendido y después pulsamos el botón inicial. Pulsamos el indicador parpadea en azul y luego siguiente, introducimos los datos de la red Wi-Fi a la que queremos conectarla y pulsamos el botón siguiente. Pulsamos el botón acceder y, como veis, ya está conectando la cámara a la red Wi-Fi de casa. Tarda unos segundos. Una vez hecho esto, elegimos el nombre, que en mi caso va a ser C8C, y la ubicación, que en mi caso va a ser Siles. Pulsamos listo. Ahora en esta pantalla establecemos la zona horaria y el formato de fecha. Quitamos lo que es la prueba gratuita de la nube y pulsamos el botón siguiente. Establecemos una contraseña que nos va a servir para poder acceder a la cámara, por ejemplo utilizando el protocolo RTSP, y que también nos va a permitir activar y desactivar el cifrado de la imagen. Hecho esto, pulsamos el botón He modificado, pulsamos sobre OK y ya tenemos la cámara lista para poderla utilizar con nuestro teléfono móvil. Como veis, ahí estoy yo ya en directo saludando, y ahora más tarde os voy a hablar de lo que es la calidad de la imagen, etc. Pero fijaos, ahí podemos controlar lo que es el paneo y la inclinación, de forma que podemos mover, como os comentaba anteriormente, a izquierda, derecha, arriba y abajo, y esto nos da una facilidad y una versatilidad muy buena, porque tenemos que ser menos finos a la hora de colocar la cámara, ya que posteriormente la podemos orientar en función de nuestros intereses. Y una de las cosas que hago siempre que instalo una cámara de EZVIZ es realizar una actualización del firmware para añadir las posibles correcciones de errores y mejoras que tenga EZVIZ en la actualidad. Es una recomendación que hago siempre en mis vídeos para que tengáis un dispositivo mucho más sano, entre comillas, y mucho más actualizado. Bueno, y ya por último vamos a ver cómo funciona esta aplicación y qué podemos conseguir con la cámara, qué funcionalidades tenemos, qué calidad de imagen nos ofrece, etc. La calidad de la cámara es Full HD 1080p y desde la propia aplicación podemos hacer zoom pellizcando con los dedos para en un momento dado tener una visión más cercana de algún detalle del vídeo. Desde el menú podemos cambiar lo que es la definición. Tenemos tres definiciones: Full HD, alta definición y estándar, que como podéis ver en la imagen hace que dicha imagen sea menos nítida. Yo mi recomendación es utilizar la máxima a Full HD. También tiene una cosa muy chula, que es
el modo privacidad, que permite ocultar la imagen en un momento dado sin necesidad de desconectar la cámara. Es una función que han añadido recientemente las cámaras EZVIZ y que me gusta mucho. Otra función muy interesante es la foto de 360, mediante la cual la cámara va a tomar una fotografía súper panorámica que ellos denominan 360, como podéis ver en la imagen. Va a abarcar todo el perímetro que está viendo la cámara. ¿Y para qué sirve esto? Pues para en un momento dado pulsar sobre dicha imagen y hacer que la cámara vaya ahí, a esa pulsación, teniendo un posicionamiento mucho más rápido que si utilizamos el joystick. Fijaos, una vez tomada la imagen, en un momento dado toco sobre un detalle, aparece un puntito en la pantalla y la cámara dirige su mirada hacia dicho punto de forma súper rápida. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que ven mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con la cámara. Podemos activar lo que es la alarma de la cámara de forma que cuando entre un intruso pite y se encienda la luz estroboscópica que tiene en la parte frontal, con lo cual podemos utilizar esta cámara como si fuera una alarma. Luego, desde los ajustes podemos tener ajustes de audio para activar por defecto el audio bidireccional, el indicador de apagado y encendido, que es esa lucecita azul que vemos en el frontal de la cámara, la luz de infrarrojo o las notificaciones de alarma si queremos que nos lleguen a nuestro teléfono móvil. Podemos activar el aviso de luz parpadeante para que se encienda esa luz frontal, y también podemos establecer la zona de detección si queremos que solamente detecte una parte concreta de la imagen, por ejemplo la puerta. Simplemente hemos de dibujar dicha zona con nuestro dedo y ya tendríamos lista para que solamente detecte movimiento ahí. Y luego también pues el horario de notificaciones que se puede establecer en función de nuestras necesidades. Una aplicación cargada de ajustes en la que también podemos cambiar el modo de visualización nocturna. Tiene 3 modos: blanco y negro, color o modo automático, la zona horaria, la red wifi, ver el estado de almacenamiento, activar y desactivar el cifrado de imagen, voltear la imagen para poderla colocar por ejemplo de forma vertical, y otras muchas opciones que nos hacen tener un control total sobre el dispositivo. Luego, si tenemos más cámaras EZVIZ, podemos pulsar sobre el botón reproducir de la pantalla principal de la aplicación y podemos ver en tiempo real todas las cámaras que tengamos. Esto es una cosa súper chula que también muchos de vosotros me preguntáis si se puede realizar. Así podemos tener todas las cámaras que queramos visualizadas de forma instantánea. Como podéis ver, la imagen diurna es perfecta, se ve muy bien, es súper nítida. Esa imagen está grabada directamente desde la aplicación al teléfono móvil. Esto es así ya que tiene, como habéis visto anteriormente, un botón grabar en el menú que nos permite grabar la imagen siempre que queramos. Luego, lo que es el modo nocturno se ve muy bien. Como os comentaba, dispone de visión nocturna a color, pero para ello tiene que tener una farola al lado que nos dé suficiente iluminación, o bien activar la luz estroboscópica. Por defecto viene el modo automático, con lo cual si giramos la cámara a zonas oscuras la visión cambiará a blanco y negro, y si la giramos a zonas más claras volverá a cambiar a color. Esto, como os comentaba anteriormente, se puede ajustar desde los ajustes de la aplicación. Esos dos puntitos que veis ahí son las luces infrarrojas, que también las podríamos desactivar, pero esas luces infrarrojas nos ayudan a tener la visión nocturna que habéis visto anteriormente en blanco y negro. En el vídeo las veis así como si fueran luces encendidas, pero luego si visualizamos la cámara en vivo, estas luces no se aprecian. Ahí tenéis lo que es una visión del atardecer, que como veis también se aprecia todo con mucho detalle y mucha nitidez, y ahí podéis ver una visión nocturna a color, utilizando eso sí las luces de las farolas y no las luces estroboscópicas. Por cierto, ahí tenéis la luz estroboscópica que os llevo comentando durante el vídeo, que como veis alumbra bastante. Esta luz también nos puede servir si activamos lo que es la detección sin activar la alarma para que no suene, de forma que cuando alguien entre al patio se encienda de forma automática y no necesitamos ninguna otra luz para poder ver, porque es una luz que, como digo, alumbra bastante. Y ya por último, una de las cosas que me preguntáis es si se puede controlar la cámara EZVIZ desde nuestra aplicación para el ordenador. Y efectivamente disponemos de aplicación tanto para Mac como para Windows, que nos va a permitir gestionar las cámaras de forma diferente usando nuestro ordenador. Esto es un detalle que normalmente no suelo comentar, pero como sois muchos los que me preguntáis, aquí lo tenéis. No solo podemos controlar la cámara
C8C, sino que también podemos controlar todas las cámaras que tengamos. Los controles son muy parecidos a los del móvil y podemos acceder a todos los ajustes al igual que accedemos con la aplicación del teléfono móvil. Incluso nos muestra lo que son las notificaciones de alertas, como habéis visto, en forma de pop-up, y así vamos a tener un mayor control de todas nuestras cámaras. Bueno, ¿qué os ha parecido esta C8C de EZVIZ? Un producto que, como digo, es el primero que entra aquí en el canal de este tipo, es decir, rotatorio y de exteriores, y un producto que calidad-precio me parece una opción muy buena y muy asequible para colocarlo en nuestra casa, en nuestra oficina, en nuestra empresa, etc. Os voy a dejar mucha más información y enlaces en las notas del vídeo, pero si queréis saber más sobre ella o cualquier cosita que tengáis duda, pregunta, sugerencia, etcétera, me lo podéis dejar en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé a vuestras peticiones. Por supuesto que también os dejaré enlaces de compra de esta cámara por si queréis haceros de una. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.